Vivo en Europa del Este, más concretamente en Rumanía. Quizá hayas oído hablar de las famosas brujas gitanas de mi país. La mayoría son simples farsantes que se aprovechan de la superstición de la gente, pero esta historia trata sobre una bruja que, según quienes la conocieron, era diferente. Mi abuela vivía en el mismo pueblo que ella. No sé si era gitana o rumana, y la verdad es que eso no importa demasiado. Lo que sí llamaba la atención era que llevaba viviendo allí tanto tiempo que nadie conocía realmente su edad. La mujer afirmaba ser una auténtica bruja. Decía que, años atrás, había vendido su alma durante un ritual realizado en el bosque, en plena noche. A cambio, obtuvo poderes sobrenaturales y la ayuda de un demonio que estaba a su servicio. También aseguraba que no podría morir hasta encontrar a alguien dispuesto a heredar su papel, asumir todas sus responsabilidades como bruja y entregar su propia alma a la oscuridad. Tenía, según recuerdo, 3 hijas. Sin embargo, los habitantes del pueblo comentaban que el comportamiento de su madre las había asustado tanto que terminaron marchándose a Bucarest y jamás regresaron. Es fácil pensar que todo esto era producto de la imaginación de una anciana trastornada. Pero hay varios detalles que hicieron que la gente del pueblo la tomara muy en serio. Muchos aseguraban escuchar ruidos extraños provenientes del ático de su casa. Cuando le preguntaban por ellos, la mujer respondía sin dudar que eran obra de su demonio sirviente. A pesar del miedo que inspiraba, la gente acudía a ella para pedir ayuda con sus problemas y le pagaba por sus servicios. Lo curioso es que nadie se quejaba jamás de los resultados. Según contaban, sin importar lo complicado que fuera el asunto, siempre terminaba resolviéndose. Además, varias personas afirmaban haber visto cómo en su patio y su huerto aparecían trabajos terminados de la noche a la mañana. Eran tareas pesadas que resultaban imposibles para una mujer de su edad, y aún así aparecían hechas sin explicación aparente. Por desgracia, no sé si sigue viva hoy en día. Tengo otra historia relacionada con una bruja, así que si les interesa, puedo contarla también. Edith. Hay algunos detalles que no mencioné al principio. Como muchos mostraron curiosidad por esta historia, aquí van. Un día, mientras mi abuela iba camino al trabajo, se cruzó con una mujer que le preguntó dónde vivía la bruja. Mi abuela le explicó cómo llegar y luego quiso saber el motivo de la visita. La mujer le contó que un ladrón había entrado en su casa y se había llevado todos sus ahorros. Desesperada, esperaba que la bruja pudiera ayudarla a recuperarlos. Al día siguiente, mi abuela volvió a encontrarse con ella. Esta vez llevaba una bolsa consigo. Al preguntarle qué había sucedido, la mujer explicó que había visitado a la bruja, quien le prometió que, al regresar a casa, encontraría el dinero robado sobre la mesa. A cambio, le pidió por adelantado la mitad de la cantidad recuperada. La mujer aceptó el trato. Después de todo, recuperar la mitad de sus ahorros era mejor que perderlo todo. Según contó, las cosas ocurrieron exactamente como la bruja había dicho. Al volver a su casa encontró el dinero sobre la mesa. La bolsa que llevaba contenía la parte prometida, y se dirigía a entregársela a la bruja. Existe otra historia que contribuyó a la fama de aquella mujer. Se decía que una joven se enamoró de un hombre casado y acudió a la bruja para pedir ayuda. Le confesó que quería quedarse con él a cualquier precio. La bruja le preguntó si realmente estaba dispuesta a aceptar las consecuencias, fueran cuales fueran. La mujer respondió que sí. Menos de un mes después, la esposa del hombre enfermó gravemente y murió. Tiempo después, él volvió a casarse, y su nueva esposa fue precisamente la mujer que había acudido a la bruja. Historias como estas fueron las que hicieron que muchos habitantes del pueblo la consideraran una bruja auténtica, una mujer con poderes que iban más allá de cualquier explicación normal. Sin embargo, como ocurre con muchas leyendas populares, es imposible saber cuánto había de verdad y cuánto de superstición en todo aquello. No sé ni por dónde empezar. Ayer tuve una experiencia horrible. Estoy convencida de que me encontré con un fantasma. Pero antes necesito dar algo de contexto. Todo comenzó un par de días antes, alrededor del 7 de junio. Estaba hablando con 2 amigos sobre fantasmas. Me criaron en una familia religiosa y siempre me enseñaron que los fantasmas no existen. Aunque con el tiempo me volví atea, siempre había atribuido cualquier experiencia extraña a la sugestión o a la paranoia. Sin embargo, después de aquella conversación empecé a considerar la posibilidad de que los espíritus fueran reales. Desde entonces, no podía dejar de pensar en ellos.
Y fue precisamente cuando me mostré más abierta a esa idea que ocurrió algo que me dejó aterrada. Aquella noche estaba caminando de un lado a otro por el pasillo de mi casa, algo que suelo hacer cuando estoy estresada porque me ayuda a despejarme. De repente, sentí que alguien me observaba. Había algo extraño en el ambiente, algo que no se sentía normal. Entonces, por el rabillo del ojo, vi una figura dentro de la antigua oficina de mi abuelo. Mi abuelo materno falleció hace más de un año. Pero estoy segura de que no era él. Jamás me habría hecho sentir de esa manera. La sensación de estar siendo observada se volvió cada vez más intensa, así que me refugié en mi habitación y cerré la puerta. Estaba convencida de que, si realmente había algo ahí afuera, no podría entrar en mi cuarto. Y sinceramente creo que esa creencia fue lo único que me permitió sentirme algo segura. Pero la historia no terminó ahí. Después de sentarme en la cama, empecé a sentir mucha sed. Lo extraño es que apenas unos minutos antes había bebido agua y ni siquiera llevaba mucho tiempo caminando por el pasillo. No tenía ningún motivo para sentirme así. Aún así, podía percibir aquella presencia fuera de mi habitación, así que decidí no salir. Y fue entonces cuando las cosas empeoraron. Debo aclarar que algunos detalles los recuerdo de forma confusa. Mi única referencia temporal son los mensajes que envié a mis amigos durante lo ocurrido. Aún así, esto es todo lo que recuerdo. Lo primero fue un zumbido en los oídos. Al principio era leve. Después comenzaron a suceder varias cosas, aunque no estoy segura del orden exacto. Miraba hacia la puerta de mi habitación o hacia la pared que la rodea y, de repente, me quedaba completamente absorta. Era como si mi mirada se fijara allí sin que yo pudiera evitarlo. No sé cuánto duraban esos momentos porque el tiempo parecía pasar de forma extraña, demasiado rápido. Recuerdo sentirme completamente desconectada. Es difícil explicarlo, pero era como si pudiera ver el aire mismo. Sé que no tiene sentido, pero así se sentía. Por eso terminé manteniendo la cabeza baja, evitando mirar en dirección a la puerta. Entonces las luces comenzaron a parpadear. Tengo dos luces en mi habitación, una principal y otra dentro del armario. Ambas empezaron a apagarse y encenderse al mismo tiempo. Mientras tanto, el zumbido en mis oídos iba y venía. En medio de todo aquello, escuché un búho ulular afuera. Donde vivo es raro oír búhos. Lo más extraño era que el sonido parecía provenir de muy lejos y, al mismo tiempo, de algún lugar muy cercano. Mi teléfono también empezó a sentirse extrañamente pesado en mis manos, mucho más de lo que debería. Mi puerta ni siquiera tiene pomo. Y en uno de esos momentos en los que me quedaba mirando hacia ella, vi una figura acercándose lentamente. Logré reaccionar y apartar la vista, pero sentí que estaba cada vez más cerca. Entonces aparecieron unas pequeñas luces. La mejor manera de describirlas es como diminutos puntos brillantes, casi todos blancos. Aparecían y desaparecían constantemente. Y no era algo que viera únicamente por el rabillo del ojo. Estaban cerca de la puerta y podía observarlas claramente incluso cuando no estaba distraída. Hacia el final de la experiencia empecé a escuchar un sonido inhumano. Era algo parecido a un ruido animal, pero no se parecía a nada que hubiera oído antes. No era exactamente un gruñido, aunque transmitía una sensación tan negativa y amenazante como uno. Finalmente, recordé algo que había leído en internet y empecé a repetir. No eres bienvenido aquí. Tienes que irte. Lo repetía una y otra vez. Pero cuanto más lo decía, peor parecía ponerse todo. El zumbido en mis oídos aumentó de intensidad. Sentí una presión extraña en la cabeza. Y entonces escuché una voz dentro de mi mente. No era mi voz. No recuerdo qué decía, pero sí recuerdo el terror que sentí al oírla. Aún así, reuní valor y seguí repitiendo la misma frase. Después de más de una hora, la sensación de presencia desapareció. Estaba tan asustada que dejé la luz encendida toda la noche. No salí de mi habitación hasta 2 horas después de sentir que aquello se había ido, y aún entonces solo lo hice para ir al baño.
Incluso compré una pulsera de mal de ojo para protegerme. Cuando era niño, pasé gran parte de mi infancia yendo y viniendo entre Inglaterra e Irlanda, ya que tenía familia en ambos países. Sin importar en cuál de los dos estuviera viviendo en ese momento, había una tradición familiar que nunca cambiaba. Tarde o temprano me llevaban a visitar algún castillo. He visto tantos castillos durante mi infancia que, sinceramente, ya ni siquiera podría contarlos. La mayoría de los que conocí en Inglaterra los visitaba con mis abuelos. Más tarde, cuando volví a vivir en Irlanda, esas excursiones fueron reemplazadas por lo que mi padre llamaba cazar castillos. La verdad es que no me entusiasmaban demasiado esas salidas. La razón era sencilla. Comparados con los enormes castillos ingleses, bien conservados e impresionantes, los que visitábamos en Irlanda solían ser mucho más modestos. De hecho, muchos ni siquiera eran castillos propiamente dichos, sino antiguas casas fortificadas del siglo XVI. Y eso no significa que Irlanda no tenga castillos espectaculares. Los tiene. El problema es que muchos son de propiedad privada o están repletos de turistas, así que mi padre prefería buscar ruinas poco conocidas escondidas en el campo. En una de esas búsquedas encontró un castillo situado cerca de la frontera entre las provincias de Leinster y Munster. No recuerdo exactamente en qué condado estaba ni siquiera en qué provincia, pero si tuviera que apostar, diría que probablemente era algún lugar de Tipperary. Tras conducir aproximadamente una hora, llegamos a un pequeño campo de ovejas o vacas perdido en medio de la nada. Nos detuvimos allí porque el castillo que buscábamos se encontraba justo dentro de ese terreno. A diferencia de muchas de las construcciones que habíamos visitado antes, este sí parecía un castillo auténtico. Las ruinas aún conservaban una altura considerable y dos de sus 4 torres circulares seguían en pie. Era evidente que nadie se había preocupado por restaurarlo o protegerlo. La vegetación cubría prácticamente cada piedra. Pero para tratarse de una ruina olvidada en Irlanda, valía totalmente la pena la visita. Al entrar para explorar, una de las primeras cosas que vi fue una abertura que conducía a una estancia extremadamente oscura. Tal vez una habitación. Tal vez una cámara interior. No lo sé. Lo único que recuerdo es que la oscuridad era absoluta. Era tan profunda que no podía distinguir nada más allá de la entrada. Siempre he tenido miedo de los lugares completamente oscuros. Sin embargo, algo extraño ocurrió. Aunque la idea de entrar me aterraba, sentí al mismo tiempo una necesidad intensa y desconocida de cruzar ese umbral. Era como si algo me estuviera invitando a entrar. O atrayéndome. Mi curiosidad y mi miedo estaban perfectamente equilibrados. Y eso era raro. Normalmente el miedo siempre ganaba. Después de debatirme unos momentos entre ambas sensaciones, decidí alejarme de aquella entrada y continuar explorando las ruinas. Poco después encontré otra abertura. Esta era diferente. No estaba sumida en la oscuridad total. Podía ver que se trataba de una especie de túnel. Y entonces sentí exactamente la misma sensación. Otra vez esa necesidad irracional de entrar. Otra vez aquella extraña llamada. Reuniendo más valor del habitual, me adentré en el túnel. No llevaba linterna ni teléfono para iluminar el camino. Seguí avanzando hasta llegar al punto donde terminaba la luz natural y comenzaba la oscuridad. Y justo allí volvió a suceder. La sensación se hizo todavía más intensa. Era como si algo, oculto más adelante, estuviera tratando de atraerme hacia las sombras. La curiosidad era enorme. La atracción también. Pero por suerte mi miedo a los lugares oscuros terminó imponiéndose. Me di la vuelta y regresé al exterior para buscar a mi padre. Le conté lo del túnel y decidió entrar él mismo con una linterna. Mientras esperaba fuera, podía ver el haz de luz moviéndose entre las sombras. Yo esperaba que avanzara más profundamente. Pero no lo hizo. Salió al poco tiempo y volvió conmigo. Cuando le pregunté por qué no había seguido explorando, me explicó que justo donde empezaba la oscuridad había un agujero profundo. En el fondo había piedras y ladrillos afilados. Aquello me dejó helado. Porque apenas unos minutos antes yo había estado muy cerca de ese lugar. Y si hubiera cedido a aquella extraña sensación que me impulsaba a seguir avanzando, casi con total seguridad habría caído directamente en ese agujero. Seguimos recorriendo las ruinas durante unos minutos más y luego regresamos al coche para volver a casa. Durante el trayecto le pregunté a mi padre si había explorado la primera entrada, la que conducía a aquella habitación completamente oscura.
Hay algo importante que mencionar sobre él. Mi padre es exmilitar. Y, sinceramente, nunca lo he conocido temiéndole a nada. Es el tipo de persona que se sube al tejado de casa sin pensarlo dos veces solo para pintar una chimenea. Por eso me sorprendió tanto su respuesta. Cuando le pregunté si había entrado en aquella estancia, me dijo que no. Y no porque no hubiera tenido oportunidad. Según él, incluso llevando una linterna, le dio demasiado miedo entrar. Aquello me dejó desconcertado. Como ya he dicho, he explorado muchísimos castillos en Reino Unido e Irlanda. Muchos tenían habitaciones oscuras, pasadizos inquietantes y rincones que daban escalofríos. Pero ninguno me hizo sentir lo que sentí en aquel lugar. Aquel castillo parecía atraerme y aterrorizarme al mismo tiempo de una manera que jamás había experimentado. De verdad sentía que algo intentaba conducirme hacia esas entradas oscuras. Y si eso era cierto, no puedo evitar preguntarme, ¿intentaba llevarme hasta aquel agujero? Es una pregunta que me he hecho muchas veces a lo largo de los años. Aunque, por supuesto, también existe la posibilidad de que todo fuera producto de mi imaginación. Antes de terminar, hay un detalle más. Para escribir esta historia intenté averiguar nuevamente cuál era ese castillo. Busqué en páginas sobre castillos poco conocidos de Irlanda, comparé fotografías y recorrí listas enteras de ruinas. Ninguna coincidía. Incluso intenté usar Chat para identificarlo, pero ninguno de los castillos sugeridos parecía ser el correcto. Hace poco le pregunté a mi padre si recordaba el nombre o la ubicación exacta. Lamentablemente, tampoco pudo acordarse. Existe la posibilidad de que conserve algunas fotografías de aquella visita en su ordenador. Si logra encontrarlas y realmente existen, prometo compartirlas. Así que ahora me queda la duda. ¿Había realmente algo en aquellas ruinas intentando atraerme? ¿Su intención era hacerme caer en aquel agujero lleno de piedras afiladas? ¿O todo esto no es más que una superstición nacida de una experiencia inquietante de la infancia? Sinceramente, podría ser cualquiera de estas opciones. A principios de junio, unos amigos de mis padres me preguntaron si podía cuidar a sus hijos durante una tarde-noche. Les dije que sí y fui a su casa. Tienen 2 niños, una niña de 10 años y un niño de 8. La mayor parte del tiempo estuvieron entretenidos con sus iPads, así que básicamente me limité a asegurarme de que cenaran y se acostaran a la hora acordada. Debían irse a dormir alrededor de las 8 de la noche, así que los mandé a sus habitaciones. Sus padres iban a regresar cerca de las 11, por lo que me quedé despierto en el sofá, pasando el tiempo con el teléfono y viendo publicaciones sin pensar demasiado. Sobre las 10 de la noche, la niña bajó de su habitación y me dijo: «La señora del vestido ha vuelto». Me quedé confundido. Le pregunté a qué se refería y me explicó que, de vez en cuando, veía a una mujer con vestido caminando de un lado a otro por el pasillo. Después de dar varias vueltas, la mujer se detenía frente a la puerta de su habitación. Hay que tener en cuenta que la casa apenas tiene unos 20 años de antigüedad, así que mi primera idea no fue pensar en fantasmas ni nada parecido. Simplemente le dije que seguramente había sido un sueño y que volviera a acostarse. Pero menos de 5 minutos después, los 2 niños bajaron juntos. Esta vez aseguraban haber visto a la misma mujer en el patio trasero, tumbada boca abajo sobre el césped. La familia tiene una cámara Ring apuntando hacia el jardín, así que revisé la grabación. No había absolutamente nada. Como los niños ya no querían volver a sus habitaciones, los dejé quedarse un rato abajo conmigo. Unos 20 minutos más tarde estaba a punto de insistirles para que regresaran a dormir cuando escuché un golpe fuerte en la planta superior. Algo acababa de caerse. La casa no tenía mascotas y, en teoría, no había nadie más dentro. Mi primera reacción fue pensar en un ladrón. O algo peor, alguien viviendo oculto en la casa sin que la familia lo supiera. Subí inmediatamente a revisar. Sin embargo, no encontré ninguna señal de que alguien hubiera entrado. No había puertas forzadas, ventanas abiertas ni rastros de intrusión. Lo único fuera de lugar era una maceta enorme y muy pesada que estaba tirada en el suelo. Después de aquello, los niños se negaron rotundamente a volver a sus habitaciones. Al final terminaron durmiendo en el sofá.
Y cuando los padres regresaron, tuve que explicarles tanto por qué sus hijos no estaban en sus camas como por qué una maceta había aparecido volcada en el piso de arriba. Nunca llegué a descubrir qué ocurría realmente en esa casa ni por qué daba una sensación tan inquietante. Lo más cerca que estuve de encontrar una explicación fue enterarme de que décadas atrás había habido una investigación por asesinato en una calle cercana. Pero fuera de eso, nunca encontré nada más que pudiera aclarar lo sucedido. Actualización. Desde que publiqué esta historia he vuelto varias veces a esa casa, y tuve otra experiencia que podría estar relacionada con todo esto. Además, apareció un nuevo testigo. La última vez fui por el cumpleaños de la hija, así que había mucha gente que no conocía, además de mi familia. Pasé la mayor parte de la noche intentando socializar y terminé entablando conversación con uno de los primos de los niños. Estábamos en la terraza platicando cuando le conté lo que me había ocurrido aquella vez que los cuidé. Resultó que él también había hecho de niñero en varias ocasiones. Entonces me contó que, en una de esas noches, el niño bajó las escaleras diciendo que la mujer lo estaba observando. Era exactamente la misma situación. La figura caminando de un lado a otro y quedándose inmóvil en la puerta. Este primo es bastante supersticioso, así que decidió enviar a los niños abajo y bendecir la planta superior por si acaso. Después logró convencerlos de volver a sus habitaciones y, esta vez, consiguieron dormirse. Sin embargo, poco después escuchó un estruendo muy fuerte proveniente de la cocina. Cuando fue a revisar, descubrió que un enorme retrato se había caído de la pared. Lo extraño era que solo el marco había resultado afectado. El clavo había sido arrancado de la pared y la parte trasera del cuadro no presentaba ningún daño. Esa noche de la fiesta, cuando ya era tarde y los niños se habían ido a dormir, algunos de los adolescentes decidimos pasar el rato jugando a esos típicos juegos para invocar fantasmas. Y aclaro de nuevo que yo no soy de los que creen realmente en esas cosas. Ya saben, Charlie, Bloody Mary y similares. Entonces alguien sacó una tabla ouija y todo empezó a ponerse más extraño. Hicimos varias sesiones, haciendo preguntas de todo tipo, hasta que uno de nosotros dijo algo como: si hay algún espíritu aquí, ¿puedes hacer algo para demostrarlo? Justo en ese instante se escucharon 3 golpes estrepitosos, uno tras otro. Cuando descubrimos qué había pasado, no voy a mentir, se me puso la piel de gallina. Una maceta del piso de arriba, el retrato y una tabla de charcutería se habían caído al mismo tiempo. Ya era raro de por sí, pero lo más inquietante fue que la tabla de charcutería cayó exactamente en el mismo lugar del jardín donde los niños aseguraban haber visto a la mujer acostada sobre el césped. No sé si fue una coincidencia, si aquellos supuestos espíritus se cansaron de que un grupo de adolescentes los estuviera molestando o si hubo alguna otra explicación. Solo quería compartir esta actualización. Antes que nada, quiero aclarar que no soy una persona supersticiosa ni alguien que crea mucho en lo paranormal. De hecho, de donde soy hay un lugar llamado Corpsewood Manor. Existe la leyenda de que si te llevas un ladrillo de las ruinas de la antigua mansión, empiezan a ocurrirte cosas extrañas. Así que, por supuesto, cuando estaba en la preparatoria me llevé un ladrillo solo para demostrarles a todos que aquello era una tontería. Pero bueno. Esto ocurrió alrededor de 2006. Yo acababa de conseguir uno de esos teléfonos plegables con cámara, así que me dedicaba a fotografiar absolutamente todo. En mi ciudad hay una línea ferroviaria histórica que, aunque muy rara vez, todavía se utiliza. Una tarde, mientras mi madre y yo volvíamos a casa, nos tocó esperar en un cruce ferroviario porque venía un tren. Como estaba aburrida, decidí tomarle una foto mientras pasaba. Era un día soleado y despejado. Saqué la foto a través de la ventanilla del coche. Cuando revisé la imagen, noté algo extraño. En el reflejo del cristal aparecía claramente el rostro, o más bien la cabeza, de un hombre con una gabardina larga y un sombrero tipo fedora. Se veía con una claridad sorprendente. Le enseñé la fotografía a mi madre y ella se quedó tan impactada como yo, porque en el coche solo estábamos las dos.
Al llegar a casa nos pusimos a investigar si había ocurrido algún accidente o alguna muerte relacionada con ese antiguo tren, pero no encontramos nada. Mi madre estaba tan intrigada por la imagen que incluso llegó a publicarla en el periódico local. Ojalá todavía conservara esa foto. Sin embargo, nadie pudo explicarla. Al final, mi madre y yo simplemente nos quedamos con la sensación de ¿qué demonios fue eso? Y seguimos adelante con nuestras vidas. A mediados de 2020, unos meses después del inicio de la pandemia, me mudé por mi cuenta. Mi mejor amigo, que también era mi pareja, vivía conmigo, y aquellos fueron los primeros años de una etapa bastante complicada de mi vida. Hubo violencia doméstica, alcoholismo y muchos otros problemas. Por esa misma época empecé a sufrir ataques de pánico. Me despertaba en mitad de la noche hiperventilando mientras mi mente iba a 1000 por hora. Era horrible. En mi habitación había un vestidor con puertas corredizas. Si salías del closet, la cama quedaba justo enfrente. Yo dormía en el lado más cercano a las puertas. Una noche, después de haber bebido bastante, me acosté sin cerrar el closet y dejé la luz encendida. En mitad de la madrugada desperté sobresaltada por uno de esos ataques de pánico. Pero en cuanto abrí los ojos, lo vi. Había una figura oscura de pie junto a mi cama, inclinada sobre mí observándome. Era él otra vez. La misma figura que aparecía en aquella fotografía años atrás. No tenía rostro. Llevaba una gabardina larga. Y un sombrero tipo fedora. Lo extraño es que, aunque debería haber sido aterrador, sentí exactamente lo contrario. Sentí paz. Toda la ansiedad desapareció al instante, algo que jamás me había sucedido durante un ataque de pánico. Simplemente volví a cerrar los ojos y me quedé dormida. Dormí profundamente el resto de la noche. A la mañana siguiente no podía dejar de pensar en ello. Se lo conté a mi madre y a varios amigos. Probablemente todos pensaron que estaba loca, excepto mi madre. Durante todo el día seguí dándole vueltas al asunto. No solo porque fuera extraño, sino porque aquella presencia me había transmitido una sensación de calma difícil de describir. Era como si me hubiera dicho, está bien. Estás bien. Vuelve a dormir, como si estuviera cuidándome, protegiéndome. Y entonces empecé a preguntarme si tal vez había estado ahí todo ese tiempo. ¿Sería mi ángel de la guarda? Mi madre siempre les decía a mi hermana y a mí que todas las personas tienen uno. Unas semanas después estaba escuchando la canción de Billy Keme, de Rainbow Kitten Surprise, cuando me llevé otra sorpresa. Allí estaba de nuevo. Obviamente, en el videoclip se trata simplemente de un actor, pero el video está grabado en blanco y negro y sigue a un hombre alto vestido precisamente con una gabardina y un sombrero fedora. Me pareció una coincidencia increíble. Así que decidí buscar en internet descripciones de lo que había visto. Y fue entonces cuando encontré algo todavía más inquietante. Descubrí que muchísimas personas afirmaban haber visto una figura prácticamente idéntica. Historias de todo tipo. Relatos de gente que hablaba de un hombre alto, oscuro, sin rostro o con rasgos apenas visibles, siempre con sombrero. Lo más impactante no era la figura en sí. Era lo común que parecía ser. Y eso fue lo que realmente me puso la piel de gallina. Sobre todo porque yo nunca he creído en fantasmas ni en fenómenos paranormales. Aún así, después de todo lo que pasó, me gusta pensar que ese llamado Atman, el hombre del sombrero, es, de alguna manera, mi ángel de la guarda. Esto fue hace mucho. Recuerdo estar acostado a punto de dormir, ya saben, la típica de cerrar los ojos y no poder. Cuando de repente con los ojos aún cerrados vi claramente una cara pálida con la boca abierta, como un fantasma. Realmente espero que haya sido un fantasma y no estar desarrollando esquizofrenia, que sería mucho peor. Una vez, como a las 2 de la madrugada, me dieron ganas de ir al baño. Mi baño está frente a la cocina, así que encendí la luz de la cocina para poder ver bien y no sentir miedo.
Cuando la luz se encendió, también iluminó un poco la sala de mi casa. Entonces vi algo que me dejó completamente paralizada. Al fondo, sentada en el sillón, había una niña con el cabello cubriéndole el rostro, totalmente inmóvil. Me quedé congelada durante unos segundos, sin poder reaccionar. Después, apagué la luz de golpe y salí corriendo hacia mi habitación.